106.9, fusionradio.carrd.co, Latina Estéreo, siriusradio.carrd.co, en coproducción con Plus Más Radio. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no compromete a ninguna de estas casas radiales. Hemos roto la línea de lo que separa lo paranormal de lo terrenal. Ya no hay vuelta atrás. Así que, en esta 10ª temporada, te esperamos cada miércoles a partir de las 8 de la noche en la única señal que te trae todo lo referente a él. Gritos del Más Allá, programa paranormal del Eje Cafetero, Armenia Quindío. Recuerda, 8 de la noche, cada miércoles, en Gritos del Más Allá. Te esperamos. Gritos del Más Allá es una producción radial de Armenia Quindío, Colombia, transmitiendo desde la casa radial fusionradio.fun y el Facebook Live de Fusión Radio AXM. A partir de este momento, el misterio se toma los micrófonos de Fusión Radio AXM. Saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia Quindío, Colombia, en la búsqueda de que todos ustedes se informen de este mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Nuevamente, como cada semana, les acompañamos buscando que disfruten este espacio paranormal, que encuentren historias, que se informen y que además de eso naveguen por diferentes rumbos como los del ámbito cultural en el tema paranormal. Y hoy no es la excepción. Nos vamos con estos temas que tanto les apasionan a ustedes y que además de eso tanto enriquecen en el ámbito de lo paranormal. Diferentes costumbres, diferentes civilizaciones han pasado por nuestro vasto planeta Tierra. Y además de eso, muchas de ellas quizás han quedado en el olvido, pero su historia, sus pensamientos, sus escritos aún siguen inmortalizados en esa tela casi imperceptible de lo que es la historia. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se van conectando y deseando que se encuentren muy bien. Y además de eso ya compartiendo los enlaces en los diferentes grupos para que así se puedan conectar con nosotros a través de esta señal. Les recordamos, estamos transmitiendo desde Fusión Radio, casa radial con 15 años de trayectoria, pionera en la radio digital en Armenia Quindío. De igual manera le damos el agradecimiento a las diferentes casas radiales como Suldemaida Radio, igualmente a Fusión Radio, Tano Radio, Plus Más Radio, Latina Estéreo y Sirius Radio, quienes permiten que este programa paranormal llegue a cada uno de sus hogares. Pero este programa no sería nada sin sus integrantes, así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Muy buenas noches a Arlex Parra, que nos acompaña desde el máster. Buenas noches, estamos en vivo en directo desde Fusión Radio. A todos ustedes un saludo bien grande. Este es Gritos del Más Allá, una versión más donde nos encontramos y disfrutamos de este espacio, el espacio que informa, el espacio que cada 8 días trae las diferentes informaciones, las diferentes noticias, los diferentes espacios paranormales, porque esto se vuelve una noticia recurrente y hay que saberla manejar de una temática bien importante, bien interesante. Entonces hoy los invitamos para que estén conectados porque hoy vamos a tener un espacio muy chévere. Hoy lo estaba anunciando a través del TikTok y las redes que íbamos a hablar sobre el infierno. Y bueno, pues para cada uno de ustedes el saludo cordial en esta noche, que espero que ustedes conecten con esta energía que vamos a empezar a desarrollar en esta noche. De 8 a 9 de la noche, para que lo tengan en cuenta.
estamos nosotros conectados, ya lo habíamos dicho, a través de los espacios de los diferentes lugares en Facebook, Instagram y demás, en redes sociales, agradeciéndoles a los señores de Latina 98.1, 106.9 Sudemaida Radio, Tano Radio, Fusión Radio obviamente, Plus Más Radio y muchos más que a esta hora están con nosotros. Espero que el sonido sea de su agrado y que estén ahí conectados en esta noche de Gritos del Más Allá. Claro que sí, Arlex. De igual manera le damos la bienvenida a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a Vivi y a toda nuestra querida audiencia que se conecta a hora. Así estamos viendo acá, hoy vamos con un tema muy interesante. Además de que se trata como un tema general y de ver de diferentes puntos de vista, porque eso es lo que vamos a intentar de tratar hoy, en diferentes culturas. Claro que sí, el infierno es algo que existe en millones de culturas, desde diferentes puntos de vista, algunos con las mismas o los mismos objetivos y otros simplemente que cambian el paradigma de cómo lo conocemos. Pero antes de iniciar, también le damos la bienvenida a la gran mujer de este programa, Viviana Andrea Cano. Buenas noches, Alejo. Buenas noches a Arlex, a Huguito y a todas las personas que en este momento están conectadas, escuchándonos. Espero que este tema sea de su agrado. La verdad es un tema que me interesa muchísimo. Me parece muy bacano poder tomar muchas culturas que hay y poder traer a la mesa, digamos, algunas características que puedan tener en similar o como otras se salen totalmente de la realidad que de pronto conocemos en el ámbito en el que hemos sido criados. Entonces, bueno, ansiosa por poder hablar con todos ustedes acerca de este tema. Bueno, démosle entonces inicio a este programa que se ha estado ya promocionando a través de las redes sociales, a través de las diferentes emisoras, como bien lo ha dicho Arlex, el infierno en diferentes culturas. Hay que entender algo, Arlex, y a nuestros oyentes, el infierno, como lo conocemos, ese infierno que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro recuerdo, hace referencia a ese infierno judeocristiano, porque pues muchas de las culturas, muchos de los países de Latinoamérica están impregnados por estas construcciones al respecto de lo que es el infierno, gracias a la cultura, gracias al catolicismo, a todas estas religiones que son las que más fuerza tienen en estos sectores. Pero en otras culturas ya existía, con diferentes nombres y con diferentes adaptaciones. De hecho, el infierno que actualmente conocemos viene de una cultura celta, viene de una modificación que se le hizo a la celta. Incluso uno de los dioses, que era Benévolos en ese entonces, fue convertido a un dios malévolo ya mucho más adelante en la historia, interpretado como Satanás o interpretado como el diablo, que es el dios y amo y señor del infierno según las culturas religiosas cristianas. Pero ese infierno, antes de llegar a esos puntos y también a unas obras muy célebres que nos expresan o nos muestran un poco cómo podría ser este infierno y qué niveles o qué círculos, para hacer un poquito el spoiler, tiene, hablemos de esas culturas anteriores, culturas que inicialmente tenían esos conceptos de infierno mucho mejor planteados o incluso de alguna manera personificados a las mismas con estos recorridos. Así que vámonos con culturas. Viviana, ¿qué cultura nos traes hoy? Bueno, Alejo, yo quería hablar, como tú decías, el catolicismo es como lo que tenemos nosotros en este momento como más fresco, por decirlo de alguna manera. Pero si nos ponemos a ver de pronto las grandes religiones que hay, entre otras cosas, pues encontramos que hay diversos tipos de infiernos, ¿no? Pero comencemos por el católico, ¿no? Que es el que todo el mundo conoce, que el infierno pues es un lugar de castigo eterno para todas las almas que mueren y han estado pues en pecado mortal y no se han arrepentido de sus pecados, donde imaginamos que hay mucho fuego y cierto, y que nos vamos a quemar, porque tenemos que pagar como todo lo que hicimos acá en la tierra. Nos vamos a la tradición judía, que es más bien un lugar donde podemos purificar el alma, ¿sí? Es algo temporal donde podemos purificar lo que somos y no tiene que ser eterno, ¿sí? Es una limpieza para poder ir al paraíso. Mira que a pesar de que de pronto es como lo más común,
bueno, el judaísmo y el catolicismo, pero pues tienen esta gran diferencia en el infierno. Ahorita también me parece muy interesante las religiones del hinduismo y el budismo, ¿no? Que acá se llama Naraka. Y aquí en El Naraka, Naraka. en el judaísmo, el Naraka es un lugar de castigo temporal también y las almas deben sufrir antes de renacer, tomando en cuenta pues que estas religiones creen en que nosotros morimos y reencarnamos. La llamada resurrección. Exacto. Entonces tenemos que purificarnos y vamos a renacer. Hay Es decir, que en esta cultura no sería como tal un infierno, sino un puente para volver a la vida. como un purgatorio, ¿sí? Sí. Bueno, porque en el catolicismo, pero pues no sé mucho el catolicismo pues en ese ámbito, pero es el purgatorio y después el infierno, ¿no? O el cielo, ya, ¿cierto? Si El no, purgatorio me es pueden la parte corregir. media, ¿no? La Exacto. parte en la cual usted o expira sus pecados o se queda ahí hasta que termine de expirarlo. Según como la cultura dice, el purgatorio es para usted Exacto. ascender. Y el hinduismo entonces es más bien un karma, es kármico. Según el karma que usted tenga, eso va a durar allá encerrado, por decirlo así. Y en el budismo, que es muy parecido pues al hinduismo, el nácara es un reino de existencia donde las almas experimentan un dolor extremo debido a sus malas acciones, pero pues no es eterno y también se hace para que haya una reencarnación, teniendo en cuenta pues que el budismo siempre como que la base es encontrar como la paz, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hablando también de mitologías, encontramos a la mitología griega, que es el Hades, Ujú. ¿sí? Que en el Hades pues es el reino de los muertos, realmente no es infierno como en un sentido cristiano, es más donde las almas pues, o sea, la gente muere y se va pues al Hades, ¿sí? No hay como el inframundo también conocido. También de esto es muy, muy chévere que cuando usted pues fallece, según la mitología griega, usted tiene que ponerle monedas para que lo pasen Al al lado, barquero. al barquero, para que lo pasen Caronte. Caronte, porque si no, pues se va a quedar acá. Y eso no sabía que en la religión católica, cuando usted fallece, también le ponen un vaso de agua debajo del ataúd para que pues haga su camino y pueda estar tenga Algo que hidratado, le dé- pues. ajá. Es como semejanzas, ¿no? En la... Muchas culturas, ¿no? Exacto. De hecho, haciendo la redacción de este programa, tenemos muchísimas culturas en las cuales este concepto existía incluso desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes del que ya conocemos todos. Pero antes de irnos con más de estas culturas, por nombre de Arlex, le damos el saludito muy especial a Ofir Soler Muñoz, Luz Enid Soler, Eric Alape, también a Marcelo Fernández, que se conectan a través de nuestro Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo a través de las diferentes casas radiales y nuestro Facebook Live está en nuestro perfil oficial Gritos del Más Allá e igualmente en Portal Fusión Radio, la casa principal, la cual nos permite que este Facebook Live llegue a todos ustedes. Y desde la casa radial de Fusión le damos el saludito a todos aquellos que se están conectando, como Julia, que ahí está pendiente a nuestra programación. Arlex, ¿qué otras culturas tenemos con respecto a este infierno? Bueno, aquí en el espacio de lo que estamos hablando hoy, pues hay mucha información acerca del infierno. Ya digamos que Viviana ha abordado varias de las que ya se programaban para hoy. En cuanto pues a eso también hay que mirar el tema de la expiación de pecados. En las culturas egipcias miraban a los personajes que tenían que ver con su, digamos, pecado y primero supuestamente lo hacían de acuerdo a una pesa pero con oro, luego ya pasó a ser con una pluma, entonces sacaban el corazón de la persona, lo colocaban en una balanza y de acuerdo al peso que hiciera contrapeso con la balanza, entonces la gente decía, esta persona es una persona buena, es una persona que no merece tener un castigo. Entonces digamos que desde este tipo de integraciones con religiones como las que son las egipcias, las romanas, las grecorromanas, de hecho hay puertas al infierno en el mundo según estas creencias, y esas creencias pues obviamente nos invitan a que reflexionemos también
acerca de cuáles son los compromisos que hay que tener con el infierno. Si nosotros nos portamos mal, pues obviamente va a venir el castigador, el que nos va a quitar la vida y nos va a castigar perpetuamente. Hablando de algunas cosas de la dramaturgia, hablando de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues ahí nos encontramos con unos círculos que nos invitan también a reflexionar, a conocer un poco cómo está funcionando y cómo se mueve el entendimiento acerca de lo que es lo infernal, obviamente de pecados como la gula, la lujuria, ahí entran los pecados capitales, entra una cantidad de cosas que a veces pues están más marcadas en cuanto digamos a la tendencia judeocristiana. De hecho, las cruzadas en Dante Alighieri, en la Divina Comedia, dicen que los que están ahí matando en nombre de Dios, ¿sí? Entonces ellos también tienen un castigo, lo mismo que los sacerdotes, por el delito de querer más dinero, bueno, una cantidad de cosas. Y siempre las almas puras se van a ver, digamos que ofrendadas al infierno, aunque en realidad pues eso no va a suceder, porque las almas puras y todas las almas de hecho pertenecen a Dios. O sea que hay que hacer un análisis un poco más profundo del tema. Ya con el tema de los pactos, que también lo hemos tocado aquí muy bien, ya es otro negocio, pero aún así ese negocio no tiene, digamos que asedero, no tiene forma de agarrar, porque este tipo de situaciones trae claridades sobre cómo nos debemos comportar. Entonces a veces también es como más bien coger este tipo de conocimiento y mirarlo de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, y no temer, sino que aprender. De hecho, por ahí teníamos un audio que hice para el día de hoy con las 5 religiones que representan el infierno de diferente forma. Ya digo que tomó por ahí unas 2 o 3 de las 5 que había, pero de todas las religiones básicas, grandes que existen en el mundo, siempre nos presentan que vamos a fenecer, que vamos a morir, que vamos a, de acuerdo a nuestros pecados, pues vamos a tener ese tipo de digamos que de castigo, de que si usted no lo hace, Dios te va a castigar, o si tú lo haces de esta manera no es correcto. Entonces digamos que hay unas líneas que son bien interesantes, Alejandro. Claro que sí, Arlex, y iniciando este programa no nos puede faltar también las opiniones de Marcelo Fernández desde Argentina. Nos envía una notica de voz a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp está disponible para todos ustedes a través de nuestra página oficial, gritosdelmasallá.online. Facilito para que lo puedan visitar. Igualmente en todas nuestras redes sociales está anclado. Vámonos con Marcelo Fernández desde Argentina. Amigos, ¿cómo andan? Bueno, se nos va un poco acá la señal. Voy a tirarlo acá para que lo puedan escuchar todos fácilmente. Marcelo Fernández. Qué interesante lo que se está tratando, ¿no? Independientemente de la dualidad de muchas de las creencias referido a un lugar de purgatorio, o de espera o de condena, debo aclarar y acá hacer la diferencia, ¿no? De el infierno cristiano, el infierno católico, en realidad va 99% inspirado en el Hades, el inframundo de los griegos, ¿no? Hasta inclusive el guardián de los infiernos es Cancerbero, ¿no? Que evidentemente era el guardián del inframundo, de la puerta del inframundo para los griegos. En realidad los griegos tenían el inframundo, que era donde una persona moría, se le pagaba al barquero 2 óbolos para pasar al otro lado, donde había una sola alma donde se le permitía mantener la forma de humano, como que tuvo en humano, que fue un personaje de la mitología griega que fue hombre y mujer, no que tuvo 2 sexos, sino que en una época de su vida fue hombre y en otra época fue mujer. Se le permitió justamente tener un báculo y mostrarse cómo era en vida. Después los otros eran personas calavéricas o putrefactas, ¿no? En realidad tomaron esa escena, tomó el catolicismo para obviamente también manchar la creencia
toda creencia pagana, pero en realidad el infierno de los griegos era el Tártaro, ¿no? El inframundo, obviamente donde estaba Hades, hermano de Zeus, que era el dios del inframundo, era una cosa. Y el infierno para los griegos se llamaba el Tártaro, ¿no? Un lugar donde el tiempo era impreciso y era una cinta de Moebius interminante de sucesión de eventos desafortunados para quienes iban a ese lugar. De ahí también sale la figura del macho cabrío, ¿no? Del último dios de los griegos, el dios Dioniso, que podía convertirse en animales, pero prefería convertirse en cabra y ser un híbrido, mitad hombre y mitad cabra, de donde sacan la figura del macho cabrío. Era Dioniso, el rey de la locura, el vino y los buenos placeres, y también se saca de la cultura de los romanos, ¿no? El dios Pan, un dios de la fertilidad, también con patas de macho cabrío, 2 cuernitos y tocaba una barba bifurcada. Obviamente que el infierno que conocemos es la deformación y la difamación, ¿no? del catolicismo, del inframundo de una cultura que, como de costumbre, se iba en contra de las creencias o lo que ellos interpretaban, creer en Dios o ser sacro, tenía que ser manchada, denigrada y exterminada. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo Fernández directamente desde Argentina. Gracias por el aporte, como siempre, que nos envía estos detallitos a través de nuestro WhatsApp. Arlex. Sí, como siempre, Marcelo entregándonos toda esa información importante y relevante. Y cabe aclarar que sí, obviamente está el Tártaro, está también lugares como las puertas al infierno, que muchos de estos griegos también creían que existían estos lugares que conectaban con la tierra y el infierno. Digamos que muchas de esas creencias, y en eso sí estoy muy de acuerdo, la Iglesia Católica llegó a deformar, a transgiversar, a acabar, a generar una cantidad de desinformación, y a través de su Dios o del Dios que ellos quieren presentar, ese Dios tan europeo muchas veces, porque de hecho nosotros los que estábamos en Latinoamérica o en Sudamérica o en América como tal, teníamos nuestros dioses. De hecho los mayas, los incas, los indios tenían sus deidades que estaban obviamente referentes a lo que era el sol, a lo que era la tierra, la Pachamama, o sea, una cantidad de cosas. Y también obviamente tenían el inframundo, que como los mayas también lo explican, tenían el inframundo, que eso pues generaba su conexión con todo este tipo de situaciones que iban sucediendo. La Iglesia Católica, ¿qué hizo? Solamente vino a arrasar con las culturas indígenas, acabó, masacró, hizo que los indios cogieran la Biblia y pues obviamente se le arrodillaran al Dios europeo que ellos traían, pues todo muy de acuerdo a lo que está, y en esa creencia también me crié yo, ¿sí? Y Arlex, para tener en cuenta los mayas, el lugar para ellos era el Xibalba. Era el nombre que los mayas quiché le daban al inframundo. Para los mayas yautecos, el inframundo era conocido como Metnal. El nombre Xibalba se traduce como lugar del miedo, lo que indica el terror que le tenían al lugar por esta imaginación maya o por la cultura maya. Por desgracia, no hay muchas posibilidades de escapar allí una vez estás. Entonces es una cultura que, además de eso, infundía con ese miedo de que si entrabas jamás podías salir, y era un lugar del miedo, era un lugar donde todo lo peor podía existir. Y hay que entender que los griegos tenían una mitología, los romanos tenían otra, y que luego se volvió todo grecorromano, pero cada uno de ellos tenían sus dioses. Igual, por ejemplo, lo que era Zeus, Júpiter, que son cosas diferentes, ¿sí? Porque digamos que empezaron a jugar con las deidades, que eso sería también algo maravilloso, con lo que pudiéramos hablar a nivel de gritos también, pero las deidades las cogieron y las volvieron unas mezclas para que todo lo que no era cristiano, católico, fuera demoníaco. O sea, todo lo que no esté dentro de la línea que se piensa, de la línea que está, de la línea que debe ser, pues obviamente todo es malo. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a ese infierno, cuando nos enfrentamos a ese miedo del demonio, del diablo,
De hecho, pues Lucifer como tal, su nombre es traidor de luz. Traidor de ¿sí? luz. O sea, el que carga la luz, el que trae la luz. Entonces, y es un ser hermoso, ¿sí? Que es lanzado de los cielos, que bueno, ya conocemos la historia, pero se vuelve rey del infierno, ¿sí? Y al volverse rey del infierno ya dejó de ser un ángel bello a convertirse a lo que le conocemos ahora, algo corrupto, corrompido, no sé, la palabra puede ser muy amplia, muy vasta, muy mal dicha, pero un ser corrupto que se volvió malo y entonces se deformó. Pero a nosotros, ¿quién nos dice que Lucifer es feo? Si es una creación de Dios, a no ser que lo corrupto lo haya malformado o deformado, que pues eso no lo sabemos nosotros. O sea, es muy difícil decirle a las personas, créanos que nosotros ya vimos el diablo, ¿no? Porque hay unas representaciones de los demonios. De hecho, en una de las lecturas cristianas, judeocristianas, donde Dios se encuentra con Legión, se la echa a los cerdos que estaban en unas personas, le dice, somos Legión, y él los lanza a los cerdos. Por eso los judíos no comen cerdo, ¿sí? Pero es una historia más, o sea, es que los demonios no quedaron metidos por siempre en los cerdos. Y retomando un poco lo de los mayas, Arlex, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué se debe hacer para no ir al infierno, Arlex? Yo le tengo otra pregunta, ¿qué se debe hacer para evitar los comerciales? Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos y ahorita respondemos esa pregunta tan maravillosa en Gritos del Más Allá, para que ustedes sigan conectados con nosotros a través de Fusión Radio. No se desconecten. Atención a todos los oyentes. ¿Estás buscando tecnología, calzado y productos para bebés? Entonces no busques más. Visiten www.sifi.co y descubran una amplia gama de productos de alta calidad. Desde calzado y gadgets tecnológicos hasta productos que harán de la vida de tu bebé más fácil. En Sifi tenemos todo lo que necesitas y lo mejor de todo, ofrecemos envío contra entrega a nivel nacional. Así es, reciban sus compras directamente en la puerta sin complicaciones. No pierdas más tiempo. Visiten www.sifi.co, www.sify.co ahora mismo y descubran las últimas tendencias. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el gol de la victoria en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo mucho más simple, algo que tienes al alcance de la mano y que puede determinar el éxito o el fracaso de las personas que se sientan a tu lado en clase. Un compañero o compañera que el día de mañana podría hacer vibrar a todo un país o, por qué no, al mundo entero. Pero que por culpa de esa foto inoportuna que acabas de recibir, jamás lo conseguirá. No difundas, no compartas, no comentes, no te burles, denuncia. ¿Quieres ser un héroe? Puedes serlo hoy mismo. Está en tus manos. Sé un héroe contra el ciberbullying. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. El siguiente programa es una producción para la Alianza de Medios Radiales Suldemaida Radio 106.9, fusionradio.carrd.co, Latina Estéreo, siriusradio.carrd.co, en coproducción con Plus Más Radio. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no compromete a ninguna de estas casas radiales.
tiempo. Bueno, y retomamos Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia, que transmite gracias a las diferentes casas radiales como Zuldemaida Estéreo, Fusión Radio, Tano Radio, Plus Más Radio y también Latin Estéreo y Sirius Radio. Dejé una pregunta en el aire, Arlex, y para toda nuestra audiencia e igualmente para ustedes, nuestros integrantes, ¿cómo, según lo que ustedes conocen, lo que viven y según las culturas que ustedes siguen, se llega al infierno? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se llega al infierno? No, pues a llegar al infierno con malas acciones. Sí. Igual las buenas acciones también llevan al infierno. No crean que las buenas acciones a veces lo van a salvar a uno. Estamos totalmente equivocados con los temas de las buenas acciones. A veces, dentro de los juegos cristianos, usted peca por omisión o peca por conocimiento. O sea, si usted pecó porque no sabía, no sé, usted fue y se tocó como piano embrujado, por ejemplo, y eso entre el tema de los juegos cristianos es malo, entonces usted está pecando y se va a ir al infierno. O si usted es lujurioso, o si usted le gusta la gula, comer en exceso, entonces eso te va a llevar al infierno. La ira. Entonces la ira, me decía Alejandro que yo soy un ser irascible, yo lo acepto, sí, a veces se me va un poco el tema. De hecho, si nos ponemos a ver Arlex, todos nosotros nos tendríamos que ver en el infierno. Por eso, entonces Sí. ahí está, Literal. O sea, a eso lo quería yo ir llegando. O sea, ¿cómo llegamos al infierno? No por las acciones, simplemente por las acciones, sino que debería haber, o debería ser, el deber ser de las cosas, es que lo que fueran pecados contra la misma humanidad o contra otro ser vivo, sin consentimiento, por ejemplo, uno puede matar o cazar, por decirlo así, más bien cazar, la palabra es cazar. Usted va y caza un animal para alimentarse, pero si usted caza a una persona para solamente finiquitarle la vida, para fenecer, pues eso debería ser un pecado totalmente mortal. Por defensa yo no lo veo como pecado, porque está o la vida de Alejandro o la vida de Arlex. Entonces, si Alejandro viene a quitarme la vida y yo me defiendo y le quito la vida a él, no va a haber pecado porque yo me estoy defendiendo. No debería haber. Pero si usted se pone a mirar, digamos que más a fondo, es pecado. Más del dicho al trecho hay mucho trecho. Sí, más del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando uno se encuentra con esas situaciones, uno dice, bueno, estamos de todas formas embarrándola. Cuando usted le contesta mal a su mamá, y vamos a algo muy tácito que sucedía en nuestras regiones, y creo que, no sé si en la Argentina también, que la mamá o el papá o el abuelo le decía, si usted le contesta mal a su mamá, se le aparece el diablo. Y literal, se le aparecía un demonio, o se le aparecía una mujer bonita, o se le aparecía un man bonito, pero usted le miraba los pies, tenía cascos en los pies y se los llevaban a usted o lo arrastraban. De hecho, hay una historia de dos hermanos con una señora, mi papá me la contó hace un muy buen tiempo, que los hermanos se peleaban con todo el mundo, mataban gente, hacían de todo. Y una vez llegó como una especie de enanito, ¿sí? Y la señora rezaba mucho el rosario, era muy devota de la Virgen y rezaba el Santo Rosario. Y estos manes llegaron y se pusieron a pelear con ese enanito que llegó. O sea, la imagen era una persona pequeña, o sea, no era ni un duende ni nada, sino un enanito, una persona pequeña. La señora veía la imagen real y era el diablo, o sea, ella literal, porque como ella oraba tanto, ella vio el diablo peleando con los hijos, y los hijos a machete con el diablo, y el diablo dijo que se los iba a llevar, y la señora empezó a orar de forma tal que el diablo no se los pudo llevar. Cuando el diablo le reveló la verdadera forma a los señores que estaban peleando con él, los manes quedaron quietos, de piedra, impactados de piedra. Entonces la señora lo salvó simplemente porque ella tenía una conexión espiritual o de oración perfecta o profunda o de fe con un ser superior, y eso evitó que el diablo se llevara a estos dos personajes. Y de hecho, después de eso, esos dos personajes nunca más volvieron a pelear con nadie. Eso sí, seguían mirando feo y todo eso, pero ya dejaron de quitar la vida, o sea, dejaron de ser peleoneros, peleaban entre ellos, ya no lo fueron. Entonces mire que, no sé, ahí ustedes ya tomarán sus decisiones o sus determinaciones en lo que están escuchando en el programa de hoy, pero de que, como dicen las brujas, de que las hay, las hay. Las hay. Pero bueno, creo que todos coincidimos en que para llegar al infierno hay que orar mal, ¿no? Sí, exacto, pero es que ahí, como yo digo, dependiendo de cada cultura, porque cada cultura tiene su diferencia. Y eso hoy, resulta que para los mayas
la forma en la que se llegaba al Xibalbá no es como nosotros la conocemos. La idea de llevar una buena vida y de evitar el tormento eterno, esto por hacer cosas malas o por no hacerlas, no forma parte del sistema de estas creencias mayas, ya que solo los que morían de forma violenta evitaban ir al Xibalbá. Hay que tener eso en cuenta. Solamente las personas que o eran devoradas por animales o eran asesinadas de forma brutal no iban. Todos podían volver a ir. Por eso, pero, Pero no había un detonante. Pero vamos a, si a eso nos miramos y hacemos análisis, sería como el Valhalla. Eso iba a decir. Sí, los vikingos para poder ir al cielo tenían que pelear. De resto, si usted se moría de viejo y no fue luchador, paila. Entonces, No fue Valhalla. ¿cómo sería entonces una mujer que nunca se dedicó a la guerra, o un anciano que ya fue guerrero y no murió peleando? Entonces no cumple la condición. Entonces mire que empiezan las religiones a condicionar: si usted hizo esto, puede esto. Entonces, ¿hasta dónde vemos la parte tóxica, dañina de las religiones en pro de su propio beneficio? ¿Sí? Entonces hay que hacerle un análisis a eso. Y además de eso, para tener un poco más de claridad, para los mayas, Xibalbá se encontraba en el lejano oeste, de ahí la gran cantidad de enterramientos realizados en las islas Campeche, situadas frente a las costas occidentales de la península de Yucatán, que además de eso se convierte en un territorio maya más occidental. A Xibalbá se entraba a través de una cueva o zona de aguas tranquilas de Tlaltipac, que era la superficie de la tierra y el primero de los 9 niveles del inframundo. Sí, de hecho tenemos la claridad con eso. Hay puertas al infierno, o por volcanes, o por grutas, o hay lugares. Por ejemplo, hay una excavación rusa, no sé si ustedes saben la historia, una excavación rusa que le llaman la puerta del infierno. Hicieron un roto, o sea, hay una perforación tan profunda en la tierra que ellos alcanzan a escuchar quejidos y todo. Puede que sea un efecto sonoro, un efecto por, digamos, la presión de la tierra. Bueno, muchas cosas pueden ser físicamente probables, pero eso generó mucho miedo, y de hecho esa perforación la tuvieron que detener y la gente no siguió haciendo esa investigación. Entonces mire que si hay un infierno o si hay una conexión con ese tipo de situaciones, pues hay algo que no nos están contando, que no nos contaron bien. Y Arlex, es tan importante este tipo de conceptos que incluso para los mayas, que creían que el inframundo tenía, o bueno, que el Xibalbá tenía 9 niveles, representan las ideas de las gigantescas pirámides de piedra que construyeron como tumbas para sus reyes y que a menudo tienen 9 niveles. El ejemplo está claro: el templo de las inscripciones en el Palenque, el templo primero en Tikal o la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Y además de eso, la frase célebre de estos lugares es: en Xibalbá la carne se desprende del cuerpo, los ojos cuelgan de sus órbitas y las funciones corporales ya no se pueden controlar. Qué muerte y qué sufrimiento tan grande. Pero hay muchas más culturas, Arlex, y para estas culturas llega también nuestro compañero Hugo Ernesto Arias a comentarnos una muy interesante. De hecho, para todos nosotros, digamos que es mucho más alejada. Cuando hablamos de este tipo de culturas, a veces hablamos las hindúes, las mayas también, las japonesas, que hay un concepto muy muy interesante, pero si nos vamos con los nórdicos, Huguito nos va a hablar un poquito sobre el tema del Helheim. Así es, Alejo. El Helheim, o Hel, como conocido como el reino de la muerte, se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgubre del Niflheim, uno de los 9 mundos de Yggdrasil en la mitología nórdica, o más conocido como si fuera el no Valhalla. Justamente este es gobernado por Hela, diosa de la muerte e hija de Loki, y su entrada es custodiada por un perro conocido como Garn. El Helheim o el Niflheim suelen relacionarse como en el mismo mundo, pero este no es así. El Niflheim es el reino de frío, de hielo y de oscuridad, principalmente, aunque también sus propias en él, la muerte y la perdición. Donde se están estas dos últimas específicamente es el Helheim, la capital de la muerte, por decirlo de alguna manera, en la parte nórdica. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o por vejez, y una vez entraban en él, ni siquiera los dioses podrían salir a causa de este interminable, inagotable e intranscendible río Gogel que lo rodeaba. Por supuesto, todos los criminales que irán al Helheim, pero
Para estos hay unas áreas específicas dentro del Helheim. El Nastran, playa de los cadáveres, también conocido como el Nastron o el Nastradirn, es una sala dentro del reino del Hel, donde se irán las almas de las personas viles, los asesinos, los perjuros y los mentirosos notorios. También el Nastran, como es en el resto del Helheim, el sol nunca brilla y las puertas de la sala se abren todo hacia el norte. Las paredes están cubiertas con serpientes que miran hacia adentro, escupen sin parar veneno, y esto influye y también con torrenciales por la sala y llena con todo con vapores venenosos. El Nastar tiene una similitud con el infierno según las creencias cristianas católicas. El término de Hell, o más que todo como infierno en inglés, deriva de Hell o el Helheim. Pero también tenemos algo muy curioso de justamente de esta gran mitología de la parte nórdica, que es que nos dice que el Helheim no solamente estaba situada en el norte, también estaba basada en el árbol Jasrir, que justamente está parte del árbol donde Odín se ahorcó durante días para aprender los secretos de las runas. Justamente acá dice que cómo se podía llegar al Helheim. Muchos sabían que para llegar al Helheim se podría visitar a la diosa por hacerle preguntas. En las historias donde decía que el camino era real llevaba a la entrada del Helheim, conducía desde las raíces del Yggdrasil hasta el reino de los muertos. La palabra nórdica, pues este camino del Hel, o en su llamada Helber, a veces los mitos describían a Helheim como custodiado, como si fuera custodiado por una bestia, como Cerebus. La mitología griega también decía que esta bestia, que era guardiana, estaba situada justamente en la puerta del Helheim. Los mitos que literalmente decían de esta parte del inframundo nórdico, decía que estas almas se recogían al final de sus vidas, y no se mencionaba a menudo sobre estos mitos, pero muchos dioses y diosas que visitaban para hacer esas preguntas hacia sus seres queridos, Odín decía que el padre de todos no era una excepción. O sea, Odín podía ir cuantas veces quisiera, pero él siempre, para los otros dioses siempre había como dice, unas reglas que limitaciones. seguir. Exacto. Y unas limitaciones. Acá el dice, Helheim, sin dudarlo, tiene también sus partes importantes y empezamos a notar, Arlex, que hay ciertas divisiones en cada una de estas representaciones. En el Helheim, como nos decían, aquellas personas que eran mentirosas, asesinos, se encontraban en un lugar muy... No me gustaría estar ahí. Serpientes envían mandando veneno, gases tóxicos. La putrefacción en ese punto debe ser algo horrible. Es más, Alejo, acá se dice que Hel, la diosa del infierno, era una diosa solamente del inframundo, y no le importaba el destino de los hombres. Después de que Balder muriera, fuera al Helheim, Frigg quiso intentar una vez más de recuperar a su amado hijo. Pidió a Hermod, el hermano de Balder, que regresara al reino de los muertos y pidiera a la diosa que le volviera a su hijo. Hermod lo hizo y vio a Baldur sentado en la mesa del Hel. La diosa accedió, pero dijo que toda esta tierra debía de llorar por él, y entonces lo liberaría de vuelta. Hermod volvió a la superficie y se lo contó a su familia, que corría con toda la voz, y todos los que lloraban por ese hermoso dios. Pero esto se encontraba con una titán, que en realidad era Loki, y él se negó. Y así Hermod no pudo cumplir con el trato de Hel, que era justamente recuperar la vida de su hijo. Hermod, en otros inframundos, dice que acá el Helheim, dice que en la parte, además como dato, también se le llamaba como Folkvarn, que justamente que decía que era solamente acumular almas y nada más solamente en la parte nórdica, que era solamente para Odín. Pero él siempre intentaba de que las almas se quedaran siempre por allá por los castigos que ellos hicieron a nombre de las guerras. Y además de eso, tener en cuenta que no se podía salir. Aquellos que entraban no tenían posibilidad de salir. Hay unas excepciones en la historia nórdica. Conocemos que Loki es el padre de ella y que además de eso, pues hay ciertas excepciones, como cada una de las historias, pero para la gente del común, de a pie, como Arlex, como usted, como Viviana, como yo, si caíamos a ese lugar, al Helheim, no podíamos salir nunca más. Es más, justamente acá, para terminar así, Alejo, el Helheim, justamente para que todas las almas se pudieran liberar, tenía que esperar a que llegara el fin de los días o el Ragnarok, que pudiera terminar ahí, todas las almas quedan liberadas. Pero el resto no, hasta que no llegara el Ragnarok, no había posibilidad. A esta hora también le damos el saludito antes de continuar a Marcelo Fernández, Mitos y Leyendas del Valle, nos saludan desde Tucumán, Argentina. También le damos el saludito a Elida Hernández, que nos dice buenas noches, mirándolos por primera vez desde Ezeiza, Buenos Aires. Y por último le damos el saludito a todos aquellos que se van conectando a través de las redes sociales. Viviana Andrea Cano. Bueno, Alejo,
ahorita yo les hablé un poco acerca de la religión del hinduismo, hablamos un poco del Naraka. Bueno, les voy como a ampliar un poco acerca del inframundo, del infierno de esta religión. Básicamente, como les decía ahorita, usted pasa por un proceso kármico, ¿cierto? O sea, según su karma, usted tiene que pasar cierto periodo en el Naraka. Cuando su pecado es demasiado grande, se va a demorar muchísimo en salir. Entonces va a reencarnar en el mismo infierno, ¿sí? No hay como una manera en que pueda salir fácil, porque no sé si ustedes o las personas que nos están escuchando han leído un poco acerca de la religión hinduista, y es que cuando usted reencarna, no va a reencarnar en una persona siempre, usted reencarna en un animal, y si va creando un buen karma, pues va a poder como llegar a reencarnar en una persona. Y básicamente esto es lo que pasa acá. O sea, según su pecado y todo, usted comienza como a escalar, por decirlo de alguna manera. Aquí este infierno lo reina el dios Lama, y todas las personas, bueno, todos los seres que ayudan acá tienen pues varios oficios. Pero básicamente las torturas que se viven en este inframundo son crueles. Son, no sé, digamos que viene un ave y le saca los ojos una y otra vez, son más bien como dolorosos en sentido físico, por decirlo así, no como moral. Eso depende, mártires, pues sí, exacto, eso depende pues como de la cultura, y en estas más que todo es como tú dices, mártires. Listo, Alejo, pues básicamente eso es como lo principal de toda esta cultura. Pero entonces sí quería como hacer referencia a lo que es la reencarnación en esta religión, que me parece lo más interesante, que sea una de las grandes religiones y tenga esta creencia de que no vamos a reencarnar solo en personas, sino que todo nuestro karma nos va a decir hacia dónde vamos. Y además de eso, gracias a Viviana que nos traía desde la parte hindú, le damos el saludito muy especial a Julia Beltramelli, que nos dice: muy buenas noches, chicos, desde la familia de Tucumán, Argentina, ya escuchándolos como siempre, muy interesantes los temas expuestos. Por acá nos hace una preguntita, ya en un momentico la estaremos leyendo, pero antes Arlex nos envía por acá Marcelo Fernández otra notica de voz a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que si ustedes desean participar en nuestro programa, ya sea hablando, ya sea contándonos historias, participando en vivo y en directo, pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp, disponible en gritosdelmasallá.online, y nos dicen: chicos de Gritos del Más Allá, quiero participar en su programa, quiero contar mi historia en vivo. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Tenemos micrófonos abiertos desde la Casa de Fusión Radio y desde el programa Gritos del Más Allá. Marcelo Fernández desde Argentina. Ahora, referido a la cultura judía, también debo aclarar que en la cultura judía las personas que debían seguir a Yahvé, vamos a hablar, acá tengo que hacer una aclaración, ¿no? El arrepentimiento y el purgatorio, para analizar en realidad parte de la iglesia judeo-cristiana, o sea, el catolicismo, a partir de Jesús, el Nuevo Testamento. Pero de acuerdo al Antiguo y el Viejo Testamento, quien hasta inclusive dudaba de Yahvé, de Dios, no tenía no volvía a obtener su gracia de por vida. O sea, no había un arrepentimiento. Había personas que sí se arrepentían, pero eran castigados, y el arrepentimiento a Yahvé no les servía absolutamente de nada. Claro ejemplo, Moshe, o sea, conocido como Moisés. Moisés guió al pueblo, llevó las tablas de los mandamientos y llevó al pueblo hasta la tierra prometida, que es Jericó, y no ingresó. ¿Por qué? Porque había dudado de Yahvé, ¿no? David le ganó la lujuria, y Yahvé le reclamó su primer hijo cuando lo tuvo como castigo, y jamás lo perdonó. O sea, no existía un perdón en el Antiguo Testamento.
una vez que le fallaste a Yahvé, porque Yahvé era guerrero, era impiadoso, a Saúl mismo, por no haber respetado y haber dado, después de una batalla, los animales a sus soldados, le mandó demonios para que lo atormenten, y después le manda a David, ya había elegido a David como para guiar su pueblo, para que calme esos dolores de cabeza y esos ataques de los demonios con su arpa o con su lira. Por ende, es un tanto extraño el tema del arrepentimiento en el judaísmo. Por más que una persona, después de haber ofendido no haber hecho al pie de la letra lo que demandaba Yahvé, o haber dudado de Yahvé, automáticamente era excluido de la gracia de Dios. Y por más que se arrepienta y pida perdón, no era perdonado. O sea, no se ganaba la gracia y el cielo de Yahvé. Ahí lo teníamos, Marcelo Fernández desde Argentina. Bueno, nos quedan 4 minutos de programa y creo que nos va a quedar tema por cortar, pero creo que hay que hacer énfasis en varias cosas. Primero, el infierno que nos presentaron a nosotros es una creación de la iglesia como tal. El purgatorio es una creación de la iglesia como tal. Muchas de las historias vienen de antiguas civilizaciones. El diluvio como tal no es el diluvio cristiano que teníamos a Noé con los 2 animalitos y todo esto. Hay un prediluvio, por así decirlo. Entonces cogieron esa historia y digamos que la organizaron en los libros. Lo que dice Marcelo acerca de Yahvé lo pone uno a pensar, porque en el Antiguo Testamento hay un Dios iracundo, irascible, no perdonable, y en el Nuevo Testamento hay un Dios amoroso, perdonable, que si usted mató 50,000 niños y los volvió jabón o qué sé yo, o lo que usted haya hecho con las fatalidades que han hecho en estos siglos, que si usted en el último momento de su vida tiene un arrepentimiento sincero de corazón, usted puede ir al cielo. O sea, como quien dice, borrón y cuenta nueva. O sea, aquí no pasó nada. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y entonces la persona que solamente la cagó alguna vez y pensó de pronto en la mujer del prójimo, o fue y se la echó en su haber, entonces ahí hay un pecado de lujuria. Entonces no va a ser perdonado. Entonces ahí usted empieza a equilibrar. Es más malo acabar con la vida de unos niños, de unos inocentes, de unas personas, o es más malo ir a tirar con la mujer del vecino. Es que ahí es donde estamos, ahí como un ejemplo más claro por la parte así católica, es con la Divina Comedia de Dante Alighieri, que justamente explica por algunos personajes quienes estaban según en el círculo que estaba, por ejemplo con la lujuria. Estaba, por ejemplo, Cleopatra, Tristán, Helena de Troya y de otros adúlteros que mantenían practicando eso. Por eso. Por ejemplo, con la parte así, por ejemplo, de Cerbero. Pero si usted es lujurioso y usted está ahí dándole al merequetengue en un motel, pongámoslo así a tiempos actuales, y usted tiene un infarto, y usted en el último momento dice, ay Dios, perdóneme porque no quería hacer esto, pero me ganó la gana. Sí, o sea, se arrepintió de corazón. Entonces usted va directamente al cielo. O sea, usted tiene una llave según el Nuevo Testamento. Estamos hablando de las normas, ¿no? Sí, porque estamos hablando de normas sí judeocristianas. Yo no me estoy desviando y no estoy hablando mal de las otras religiones. Estoy diciendo lo que es tácito. Aunque en estos conceptos, Arles, si no estoy mal, en la nueva se tiene más en cuenta el purgatorio. Sí, el purgatorio. O sea, si usted se arrepiente, va para el purgatorio. Va para el purgatorio. El menos malo. Usted Sí. purgando para poder llegar. Y usted se queda, ¿no? Pero Ahí no se va donde queda uno para la parte de ahí ya se decide para ir uno dice al primer círculo. Pero de hecho hay papas que han dicho que el purgatorio no existe. Ujú. Entonces si usted se ponía a hacer ese análisis, entonces ¿usted a quién le cree? Es como que le digan a uno que el demonio lo tienen en la biblioteca del Vaticano. ¿A quién le cabe en la cabeza que van a tener amarrado al diablo en la biblioteca del Vaticano? Tal vez algún demonio por ahí que le fue mal y llegó un Constantín por ahí y le echó la mano, pues diga, siéndolo un poquito más jocoso, pero en la realidad es otra. O sea, la demonología es otra ciencia que la gente no entiende cómo funciona, y al tener tan poco recursos para acceder a estudiar el enemigo, pues es muy difícil usted poder hacer, digamos que, conceptos claros sobre ese tema, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis más profundo, Alejandro.
Claro que sí, lastimosamente Arlex hemos llegado al final de esta entrega, pero antes de despedirnos les agradecemos a todos y a cada uno de nuestros oyentes que estaban ahí pendientes y conectados a través de Gritos del Más Allá, a través de las emisoras radiales que nos comparten y que permiten que la señal llegue a todo el mundo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias Alejo, muchas gracias a Arles y a Viviana y a toda nuestra querida audiencia que nos escuchó. Esto sí es un tema un poco largo, pero aún así hay diferentes puntos de ¿Será vista. que en algún momento tendremos un tema que Laurita nos dé? Yo no creo. ¿Cierto que no? No, no creo porque igual... Llevamos ahí. más de 2 años y nunca hemos tenido un temita de solo 1 hora. No, a veces hay temas que nos toca partirlos en 2 o 3 sesiones. Sí. De hecho, la historia de los oyentes, ¿cuántas sesiones tenemos? O sea, Ya vamos por la sexta. Vamos para allá. Haga análisis. Nos Sí. despedimos. Vivi, gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. El tema de hoy, la verdad, me encanta. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook, de TikTok, Del Instagram. del Instagram, de verdad, pues muchísimas gracias a todos los que están ahí pendientes de En la lo FM. que en la FM, pendientes de lo que hacemos y lo que decimos. Muchas gracias. Claro que sí, estamos aquí en este programa paranormal. Alejandro, muchas gracias. Claro que sí, Arlex, y para todos nuestros oyentes que tengan una excelente noche. Y bueno, como siempre lo dice nuestra mascota, Que la oscuridad no invada su hogar. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde.